saludos a todos los que nos están viendo, saludos a todos los que se van a conectar y saludos a todos los que van a ver este programa por diferido. Muchas gracias a todos, estamos una vez más en nuestro canal. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. El día de hoy vamos a ver acerca del cristianismo o cristianismos primitivos. ¿Realmente hubo una sola ortodoxia en la antigüedad? ¿Hubo una sola línea de pensamiento del cristianismo antiguo? ¿O hubieron diferentes ramas del cristianismo? ¿Hubieron diferentes ramas de pensamientos del cristianismo y de la interpretación de la historia? ¿Realmente la historia es considerada historia después de la interpretación a través del tiempo? Entonces el tema de hoy es esta y vamos a estar hablando acerca del cristianismo o los cristianismos primitivos. Vamos a estar, vamos a estar consultando un artículo de lo que es el curso de teología patrística, un excelente recurso acerca de la historia del cristianismo primitivo, de las diferentes líneas teológicas del cristianismo, de la patrística. Y el primer capítulo nos aborda un tema muy interesante, donde nos habla acerca de las diferentes líneas teológicas y pensamientos, diferentes lugares donde surge el cristianismo y se va desarrollando y expandiendo lo que son los diferentes grupos que posteriormente dieron forma a lo que son las llamadas iglesias cristianas. En el año 100 después de Cristo, probablemente no existía una iglesia, existían varias iglesias cristianas y con diferentes interpretaciones de los hechos ocurridos acerca del Jesús de la historia. Como menciona N.T. Wright, es más difícil interpretar la historia de la iglesia cristiana que la historia del Jesús histórico, debido a que hay diferentes ramas y literaturas que tenemos acerca de esos diferentes pensamientos acerca del cristianismo. Aún dentro de los libros canónicos vemos la confrontación teológica de estos grupos. Tenemos el cristianismo judio-cristiano, tenemos el cristianismo gentil, tenemos el cristianismo paulino, posteriormente el desarrollo del cristianismo gnóstico. Entonces habían diferentes líneas de pensamientos, no existía una ortodoxia como tal, sino hasta después del siglo III, cuando se conforma la gran iglesia llamada la Iglesia Católica Romana y Apostólica, en la cual le da forma a la ortodoxia en los grandes concilios, concilio de Nicea, el concilio de Trento, entre otros concilios. Y aún en época patrística hubo diferencias teológicas, hubieron diferencias en cuanto a la manera de pensar e interpretar el dogma y la doctrina de la iglesia cristiana. Déjenme apagar esto. Entonces, en el transcurso del tiempo, aún en época patrística, hubieron diferentes formas de pensar e interpretar el dogma y la doctrina de la iglesia. Vamos a leer un pequeño artículo del libro de Javier Picasa y vamos a ver algo interesante que nos plantea esta literatura acerca de la historia que es utilizado para poder argumentar acerca de los dones espirituales, acerca del don de lenguas. Realmente nos trata de hablar acerca del don de lengua de forma literal, que son lenguas angelicales o otro tipo de lenguas o idiomas. Vamos a ver la propuesta de Javier Picasa en el libro de Teología Patrística
donde nos narra las diferentes líneas de pensamiento del cristianismo, los diferentes o el surgimiento de las diferentes iglesias cristianas, y que nos narra el capítulo 2 de hecho como una narrativa que nos da el argumento o el mapa de lo que puede hacer lo que es las diferentes ramas del cristianismo, y que nosotros hemos interpretado literalmente, pero realmente tiene un trasfondo con un mensaje velado. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a leer este artículo que para mí se me hizo muy interesante. Y este es un tema muy amplio, es un tema que realmente eh, parece ser de que desconocemos este tema y pensamos de que solamente hay una iglesia o surgió un solo pensamiento del cristianismo. Sin embargo, este es un mito también del cristianismo. Existieron diferentes líneas de pensamientos y también dejaron testimonios escritos, pero que no llegaron al canon del Nuevo Testamento, pero que dejaron literatura con tradiciones que nos hablan con otras eh, perspectivas de interpretación acerca del Jesús de la historia. Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces vamos a leer esta literatura que el primer tema del libro se llama Punto de partida, primeros grupos y escritos, grupos y trayectorias. Vamos a leer, vamos a comentar este libro esta noche en esta velada teológica. Dice, grupos y trayectorias. El libro de los Hechos, capítulo 2, vincula el nacimiento de la iglesia con las fiestas de Pentecostés a los 50 días de Pascua, días tras la ascensión del Señor. Esta es una fecha simbólica, pero con un fondo histórico. Y esto me replantea, ¿realmente el texto nos quería decir algo literal, algo historiográfico? ¿O hay una mezcla de simbolismo que nos plantea Javier Picasa en cuanto a este texto, que ha sido utilizado por algunas denominaciones carismáticas para argumentar acerca del don de lenguas? Dice, esta es una fecha simbólica, pero con un fondo histórico. Es normal que los discípulos se reunieran en Pentecostés, conmemorando el nuevo pacto de Dios con su pueblo, celebrando la resurrección de Jesús y esperando su próxima venida, culminación de Pascua y de resurrección. Pero Jesús no vino de una forma extensa para inaugurar el reino, como sus discípulos esperaban, sino que les ofreció su espíritu para iniciar el camino de la iglesia. En ese contexto del nacimiento de la iglesia, el libro de los Hechos cita los lugares de procedencia de los primeros cristianos. Esto es algo interesante, es algo que me llama la atención cómo Javier Picasa interpreta este texto, de que realmente la narrativa que nos está hablando no nos quiere decir acerca de don de lengua, de dones espirituales, sino que realmente el texto nos está dando de forma velada lo que es un mapa de las diferentes iglesias cristianas que ya en el año 100 después de Cristo ya empezaban a surgir o ya estaban en desarrollo en ese tiempo en que el autor de Hechos, quien sea que haya sido el autor de este libro, ya nos está mostrando un mapa en donde podemos encontrar las diferentes fracciones de la iglesia cristiana en el año 100 después de Cristo. También podría comentar algo interesante acerca de este texto. Realmente este texto nos está narrando una crítica acerca de estos grupos cristianos. Si nosotros consideramos esos lugares que aparecen en este texto como lugares de establecimiento de iglesias cristianas, podemos también ver de que la fuente literaria en que se inspiró este autor es el relato de la confusión de lenguas que encontramos en la Biblia hebrea acerca de la Torre de Babel y cómo Dios confunde las lenguas en este relato.
podemos ver de que aquí también hay una crítica velada acerca de los diferentes cristianismos o las diferentes líneas de pensamientos del cristianismo, probablemente. Vamos a leer el texto para que podamos comprender cuál es el mapa de la iglesia cristiana que nos trata de escribir lo que es el texto, que en muchas ocasiones lo interpretamos como don de lenguas espirituales, Adabasaya, Laya. No sé por qué todas las lenguas espirituales terminan en Laya, Saya, o Salamanga larga, no sé, la verdad. Pero bueno, dice, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. No está hablando de idiomas angelicales, no está hablando de hablar barbaridades. Dice el texto, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y aquí estamos viendo que estaban hablando en el idioma en que estos personajes entendían y comprendían, no en lenguas incomprensibles. Dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Este es el texto que ha llevado a la interpretación o a la argumentación del dogma del don de lenguas. Sin embargo, aquí no vemos don de una lengua incomprensible, sino que estos galileos hablaban en el idioma de estas personas. Y la propuesta del libro de Javier Picasa es que este texto tanto es simbólico como es historiográfico. Realmente se reunía un grupo en ese momento, en esas fiestas, en el año 100 después de Cristo, y que entre esas reuniones hay una conformación de las diferentes o los diferentes grupos de las iglesias cristianas que venían de partos, de medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes. Y aquí dice algo muy interesante. Les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Si es esto algo simbólico, probablemente el lenguaje o el idioma que hablaban ellos es acerca del mensaje del evangelio o el mensaje o la historia de Jesús histórico o Jesús de la iglesia cristiana, más que un idioma. Entonces, para mí, en lo personal, parece más desmitolizado este texto, tratar de quitarle la argumentación de que aquí podemos ver el texto, el don de lengua, y de que realmente está demostrando de que eh, nos habla acerca de un mapa de los diferentes lugares donde el cristianismo ya había llegado. Y vamos a ver qué nos dice Javier Picasa. Este pasaje ofrece un mapa de iglesias. Escuchen bien esto. Este pasaje ofrece un mapa de iglesias. No está hablando del don de lenguas, no está hablando de idiomas. Dice, este pasaje ofrece un mapa de iglesias, pues evoca los lugares de donde provenían y donde se ubicaban los judio-cristianos helenistas.
del comienzo, que estaban en Jerusalén para celebrar las fiestas, entidad y cumplida ya desde y con Jesús resucitado. En un nivel, Lucas, autor de Hechos, supone que todos los participantes eran judíos de la diáspora, venidos según, venidos según la ley a Jerusalén para celebrar la segunda fiesta establecida por el Pentateuco. La tercera será tabernáculos con la llegada del reino. Pero en otro plano, él supone que ellos venían de todas las naciones del mundo a las que estaban llegando en su tiempo, o debía llegar pronto el Evangelio, y así ofrece la primera geografía de los cristianos divididos en 6 grupos. Esto es algo interesante que plantea Javier Picasa en este libro, curso de teología patrística de editorial CLIE, cómo nos demuestra de que ya hay una eh, extensión de lo que es la historia de Jesús en los diferentes lugares que nos menciona el relato, que hablan acerca del derramamiento del Espíritu Santo o el del día del Pentecostés, y que contiene un significado velado acerca de los diferentes lugares de donde provenían ya o ya se estaba expandiendo lo que es el cristianismo. Y esto es algo interesante y algo importante también conocer el contexto histórico. Estamos hablando en el año 100 después de Cristo. Ya el cristianismo y el judio-cristianismo son expulsados de la sinagoga en el año 70 después de Cristo. Eh, y entonces esto causa un fenómeno muy interesante, que es la expansión del mensaje de Jesús o del cristianismo como tal. Y ya empiezan a surgir las diferentes líneas, probablemente teológicas y de pensamientos, diferentes iglesias cristianas en los diferentes lugares donde nos menciona el texto de Hechos que venían a la tierra de Jerusalén. Recordemos de que esto ya es una historiografía y que ya está escribiendo el autor en el año 100, ya no existía el templo de Jerusalén. Dice que este pasaje ofrece un mapa de la iglesia. Vamos a estar leyendo qué grupos surgieron o qué grupos ya se encontraban establecidas algunas tradiciones cristianas. En primer lugar, nos dice el texto de Hechos que en partos, medos y elamitas. Y vamos a leer qué nos dice Javier Picasa. Habitantes de Mesopotamia, no son del Imperio Romano, sino de la diáspora oriental del judaísmo. Este es el único lugar del Nuevo Testamento en que ellos aparecen, a no ser que estén al fondo del relato de los magos o de los sabios, donde se abre el abanico misionero de la iglesia hacia el oriente, en la línea del judaísmo posterior del Talmud de Babilonia. Parece claro que en tiempos de Lucas, hacia el 100 después de Cristo, recordemos de que está escribiendo en esa época, dice, había cristianos de esa procedencia. Así los evoca el comienzo de Hechos. El segundo grupo, donde ya empezaba a conformarse lo que es una tradición cristiana, las encontramos en los habitantes de Judea y Grecia de Palestina. Aquí Javier Picasa hace una observación muy interesante que quiero comentar. Dice, no se sabe si Judea se toma aquí en sentido estricto aplicándose a Jerusalén y a sus entornos o se incluye también Galilea y lo que llamaríamos hoy las tierras de Israel. Es claro que en esos lugares había cristianos no solo cuando escribe Lucas, sino en tiempos anteriores. De todas formas, resulta extraño que el texto no cite a Galilea, aunque ello se debe quizá al hecho de que los que hablan son todos galileos. Y aquí va a decir Javier Picasa algo muy interesante y algo que podría haber una gran argumentación acerca de esto. Dice, en ese contexto se puede afirmar que la iglesia está fundada en unos galileos que hablaron y anunciaron el mensaje pascual a todas las naciones. Y este es algo interesante que nos habla Javier Picasa.
esto es algo interesante que nos habla Javier Picasa. Nos está hablando de que existía una iglesia judio-cristiana, pero en esta referencia que nos hace en esta literatura, eran galileos y, y nos hace aquí algo que se ha planteado Javier Picasa en otros libros, que probablemente la iglesia o la primera comunidad cristiana haya surgido en Galilea y no en Jerusalén. Eso lo tenemos en algunos datos que nosotros encontramos en los evangelios. Tenemos dos tradiciones acerca de la resurrección o las apariciones de Jesús a sus discípulos. En una tradición nos dice de que Jesús iba a ver a los apóstoles en Galilea y muchos se preguntan, ¿por qué en Galilea? Algunos han dado una interpretación de que en ese lugar probablemente no tenga poder eh, eh, Roma o Herodes, no me acuerdo bien quién de los dos bandos no tenía poder en esa región. Sin embargo, podemos ver de que habla en reunirse en Galilea, porque ya había una tradición cristiana en Galilea, una comunidad cristiana emergente, y que posteriormente, por pretensiones teológicas, la iglesia se traslada a Jerusalén por cuestiones del mesianismo de Jesús o el supuesto mesianismo de Jesús, de que realmente la iglesia debería de estar en Tierra Santa y no en Galilea, que eran considerados los galileos judíos de segunda clase. Entonces, aquí lo que nos narra y lo que está haciendo Javier Picasa es algo que se llama crítica literaria. Tratar de encontrar realmente los hechos literarios, ver el trasfondo histórico de redacción de lo que es el relato de hechos para poder reconstruir un relato. Probablemente esos galileos que estaban ahí en el relato de Pentecostés, quiere decir de que ellos eran la primera comunidad cristiana que surgió y fueron aquellos que dieron el primer mensaje del Evangelio. Dice, y lo voy a repetir otra vez porque se me hace muy interesante esto. En ese contexto se puede afirmar que la iglesia está fundada en unos galileos que hablaron y anunciaron el mensaje pascual a todas las naciones. Entonces, se puede replantear esto como una hipótesis. La hipótesis parte de que la primera comunidad o la primera comunidad seguidores de Jesús surge en Galilea, no surge en Judea. Por pretensiones teológicas, religiosas y políticas, parece ser de que posteriormente la historia gira alrededor de Tierra Santa, que es Judea, en Jerusalén, cerca del templo. Entonces, la tradición más antigua procede de Galilea y esto coincide con la fuente Q, la hipotética fuente Q, que probablemente la primera recensión del texto Q o la fuente Q proceda de las regiones de Galilea. Tenemos un video en el canal acerca de la fuente Q, pueden ver acerca de la hipótesis de la fuente Q y cómo se le ha asociado lo que son las regiones de Galilea a este texto, esta famosa fuente Q, que fue utilizado por Mateo y Lucas. Mateo utilizó tanto Marcos como la fuente Q para reconstruir su evangelio. De la misma manera, el evangelio de Lucas utiliza la fuente Q y el evangelio de Marco para reconstruir su evangelio. Y que la fuente Q es una fuente desconocida por el evangelio de Marcos y por eso se ha propuesto de que probablemente sea una fuente mucho más antigua que el Evangelio de Marcos y que esta fuente proceda de regiones de Galilea. Si esta hipótesis es realmente plausible, de que el primer testimonio acerca de la historia de Jesús proceda de regiones de Galilea,
Quiere decir de que las primeras comunidades cristianas surgen en esa área geográfica. Vamos a leer más adelante, dice el grupo número 3 de Capadocia, Ponto y Asia de Frigia y Pánfila. Estas regiones forman parte del Asia Menor, actual Turquía, donde se sitúa gran parte de la misión de Pablo. Y en esos lugares residen también las comunidades a las que se dirige Pedro, formando un espacio importante en el despliegue de la iglesia primitiva. Resulta extraño que Lucas no aluda a Siria, Cilicia y Galicia, y a las regiones más griegas, Macedonia, Acaya, donde Pablo había misionado. Entonces nos habla de Capadocia, Poncio, Asia, Figilia y Pánfila, otras comunidades cristianas que ya empiezan a surgir. En el cuarto grupo encontramos de Egipto y de las regiones de Libia más allá del Cirene. Dice, sobre los cristianos de la diáspora del norte de África habla poco el Nuevo Testamento, aunque por otros datos sabemos que los hubo desde muy pronto y que fueron significativos. La cristiandad egipcia será después muy importante, como muestra el desarrollo de la iglesia de Alejandría, de donde surge la escuela alegórica. Dice, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos. Dice, dice Javier Picasa, no se sabe si alude a los habitantes del imperio en general o solo a los de Roma, capital, lo que parece más probable. Tampoco se sabe si son forasteros en Roma o si lo son en Jerusalén, donde habrían venido para la fiesta de Pentecostés. Sea como fuere, las comunidades de Roma, formadas por judíos y prosélitos, son muy antiguas, como sabemos no solo por el Nuevo Testamento, sino por testimonios paganos, Tácito y Suetonio. Entonces ya habían ahí en Roma, ya habían algunas comunidades cristianas. Recordemos de que estamos hablando en el año 100 después de Cristo. El judio-cristianismo y el cristianismo gentil ya es expulsado de las sinagogas. Y entonces, por lógica, podemos considerar, según las fuentes establecidas de esa época, que ya se empezaban a reunir ciertas comunidades cristianas y empieza a surgir lo que son las llamadas iglesias. Dice, cretenses y árabes. La presencia de los grupos anteriores parecía más previsible en hechos. Esta resulta más extraña, aunque debe tener un sentido. A la misión entre los árabes alude Pablo en Gálatas y Hechos. De los cristianos de Creta tenemos noticia por la carta a Tito, vinculada a la memoria de Pablo. No sabemos por qué se han unido estos dos grupos. Creta es una isla griega del imperio. Los árabes pueden formar parte del imperio o quedan fuera. Y dice Javier Picasa, según este esquema, el cristianismo parece vinculado a la diáspora judía, que acude a Jerusalén para volver a sus raíces y descubrir en ellas, en el judaísmo pentecostal de Jerusalén, la novedad del Evangelio. Eso significa que la iglesia nace por el Espíritu de Cristo como experiencia carismática. Quedando eso firme y pasando del texto de Pentecostés a la historia posterior, podemos decir que hubo al principio diversas tendencias o trayectorias eclesiales entre las que pueden y deben insertarse los padres apostólicos o los primeros teólogos cristianos. Y esto es algo interesante como nos narra Javier Picasa en este texto que acabamos de leer acerca de las diferentes fracciones que ya empezaban a surgir en la historia, que ya empezaba a surgir también ciertas divergencias teológicas. Recordemos de que en esa época no existía algo que podemos llamar ortodoxia, tampoco podemos decir el término herejía, sino que apenas estaba desarrollando lo que nosotros podemos considerar un
credo cristiano que probablemente se establece ya en el siglo III después de Cristo, pero que en esta época temprana podemos ver que ya estaban surgiendo diferentes grupos de comunidades cristianas y también diferentes grupos ya de tendencias teológicas. Dice, quedando eso firme y pasando del texto pentecostés a la historia posterior, podemos decir que hubo al principio diversas tendencias o trayectorias eclesiales, entre las que pueden y deben insertarse los padres apostólicos o los primeros teólogos cristianos. Conforme a esta visión, la iglesia nace a modo de comunión de iglesias, con diversas trayectorias entre las que destacan, encontramos algunas trayectorias y esas trayectorias también nos darán lo que son las diferentes líneas de interpretación de lo que es el cristianismo. Vamos a leer un poquito más para terminar este programa. Tenemos la trayectoria judio-cristiana, tenemos la trayectoria siria, tenemos la trayectoria egeo-griega, tenemos la trayectoria romana, trayectoria alejandrina o egipcia y tenemos la trayectoria gnóstica. Vamos a ver en qué consistían las diferentes trayectorias que nos narra el libro de curso de teología patrística de Javier Picasa. Dice, trayectoria judio-cristiana. Dice, fue la primera y a ella pertenecen todos los autores del Nuevo Testamento, desde Pablo y Mateo hasta el autor de Hebreos y del Evangelio de Juan. En esta línea se puede citar obras cristianas de fondo judío, escritas en diversos lugares como el Pastor Hermas, la Carta de Bernabé, con algunos autores gnósticos, partidarios de un cristianismo más intimista, de experiencia interior, pero muy vinculados al judaísmo, que en general siguieron caminos propios separados de la gran iglesia. Este es algo interesante como la trayectoria judio-cristiana engloba lo que es a los judio-cristianos. Y algo interesante, la teología judio-cristiana se puede ver en estos libros, en Mateo, en el Nuevo Testamento, autores eh, de estos escritos y aún Pablo. Y muchas veces queremos quitarle a Pablo y a Jesús esa imagen de judíos y transformarlos en lo que son en cristianos. Sin embargo, todavía hay una evolución, todavía podemos considerar a estos grupos como judío-cristianos, realmente judíos, que nacieron judíos, crecieron judíos y murieron judíos. Dice, trayectoria siria. Es la más importante y rica en despliegue posterior de la iglesia, como informa Lucas en Hechos 13 al 15. En ese contexto surgieron desde tendencias distintas, la Didache, las obras de Ignacio de Antioquía, con otros textos de orientación gnóstica, como el Evangelio de Tomás y las Odas de Salomón, que han tenido mucho influjo en el cristianismo posterior, no solo en Siria, sino sobre todo en Egipto, 100 al 150 después de Cristo. Entonces aquí tenemos la trayectoria siria, donde surgen otras literaturas y también diferentes tipos de aspectos teológicos que al final no terminaron en el canon del Nuevo Testamento, la Didache, las obras de Ignacio de Antioquía. Tenemos el Evangelio de Tomás, que realmente el Evangelio de Tomás se ha considerado para el estudio de la búsqueda del Jesús histórico. El hecho que no haya entrado al canon del Nuevo Testamento no quiere decir que no contenga algunos rastros de tradiciones antiguas acerca del Jesús de la historia. De la misma manera tenemos escritos en la trayectoria judio-cristiana el pastor de Hermas y la carta de Bernabé. Y algo curioso y algo que muchos no saben o desconocen es que estas dos literaturas se encuentran en los manuscritos más antiguos que tenemos.
El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, fechados entre el siglo III y IV, podemos encontrar la literatura del pastor de Hermar y, y la carta de Bernabé. Dos literaturas que en ese tiempo eran considerados al mismo nivel que los otros escritos del Nuevo Testamento. Pero como sabemos en la historia, estas literaturas son rechazadas y no entran al canon del Nuevo Testamento. En la trayectoria siria encontramos lo que es la Didache y las obras de Ignacio de Antioquía. Realmente no entran al canon del Nuevo Testamento, lo que es la carta de Ignacio de Antioquía, donde ya empieza a hablar ese lenguaje monárquico de la autoridad de la iglesia y el surgimiento de términos como presbíteros, diáconos, y que corresponde con las cartas asociadas a Pablo. Tenemos la trayectoria egio-griega. Vamos a leer acerca de esta línea ya de pensamiento. Dice, está vinculada a los centros de misión de Pablo, Corintio, Acaya, Grecia y Efeso en Asia, que actúan como focos de irradiación en el entorno. Aquí se escribieron probablemente algunos textos importantes del Nuevo Testamento, como las cartas de la cautividad, Colosenses y Efesios, que ponen de relieve la unidad mística de la iglesia, lo mismo que el Apocalipsis de Juan y las obras de Lucas. En esa línea se sitúa ya fuera del Nuevo Testamento autores como Policarpo de Esmirna y más tarde Ireneo de León. Entonces, aquí estamos hablando acerca de la trayectoria egeo-griega, que también empezaron a surgir literaturas, algunas entraron al canon, otras fueron rechazadas del canon. Dice, trayectoria romana. Aquí encontramos a los judio-cristianos Pedro y Pablo. Dice, el mejor testimonio de esa iglesia lo fuese Primera de Clemente, texto clave que acentúa la exigencia de la organización social del cristianismo. Una generación más tarde, los escritos de Herman muestran el carácter judío-apocalíptico de la iglesia, impregnada de un fuerte moralismo que conserva la memoria de Pedro y de Pablo, y que recibiría más tarde una gran importancia. Tenemos la trayectoria alejandrina o egipcia. Apenas conocemos el origen y los rasgos de esta primera iglesia, aunque podemos distinguir en ella una tendencia más proclive al gnosticismo, tradición de los apócrifos con Tomás y Felipe, y otras de tipo sapiensal. En esa línea avanzará en perspectiva ortodoxa los primeros catequistas teólogos del cristianismo, Clemente y Orígenes, los dos padres apostólicos representantes de la escuela de Alejandría o egipcia. Dice, trayectoria gnóstica. Trayectoria gnóstica. Sus manifestaciones más explícitas pertenecen a tiempos posteriores, pero ellas aparecen pronto, empezando probablemente en Samaria y Siria. En esa línea, la iglesia corrió el riesgo de convertirse en una escuela filosófica de carácter intimista, interpretando la experiencia apocalíptica y mesiánica de Jesús como un despliegue espiritual propio de cada creyente, sin iglesia estrictamente dicha. De ese tiempo son ya las especulaciones de los primeros gnósticos, representados simbólicamente por Simón el Mago, cuyas doctrinas desembocarán más tarde en tratados como los de Valentín, Basilides y Capócrates. Trayectoria gnóstica.
Entonces, como hemos visto y como hemos leído acerca de las diferentes ramificaciones de pensamientos del cristianismo, y hay una multiculturalidad cristiana de las diferentes posiciones teológicas. Aún dentro del canon del Nuevo Testamento hay conflictos teológicos y, y si han leído lo que es algún libro de teología del Nuevo Testamento, algunos teólogos al final de analizar teológicamente el aspecto de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, hay un apartado o tratan de hacer o realizar un apartado donde hablan de la unificación de las diferentes teologías del Nuevo Testamento hasta la conformación de un solo pensamiento teológico del Nuevo Testamento. Entonces hay una conformación de diferentes ideas aún dentro del canon del Nuevo Testamento, y en esa época también había una diferente línea de pensamiento teológica entre las diferentes trayectorias que el cristianismo estaba tomando. Tenemos la trayectoria judio-cristiana, tenemos la trayectoria siria, con las diferentes literaturas que empezaron a surgir en esas comunidades, trayectoria griega, la trayectoria romana, la alejandrina, que era más alegórica, tenemos la trayectoria gnóstica, donde hay una relación mucho más íntima. Entonces, todas estas trayectorias que surgen y que ya en la historia empezaban a desarrollarse, son diferentes interpretaciones de lo que es la historia de Jesús. Dice, ya para terminar, vamos a leer esto que dice: esas trayectorias conservan la certeza de la que la iglesia es una conforme a la confesión de Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, pero entre ellas había gran variedad de tendencias e interpretaciones. Ojo, para los que argumentan y dicen de que había una ortodoxia en la antigüedad, realmente no había una ortodoxia, no había un solo pensamiento teológico, habían diferentes ramas teológicas y que esto no era tan importante para ser considerado iglesias diferentes, sino que cada uno y cada línea de pensamiento conformaban una iglesia. Dice, pero entre ellas había gran variedad de tendencias e interpretaciones. Eso significa que la iglesia y la teología nace siendo una y múltiple al mismo tiempo, no en forma de imposición de unas sobre otras. Y esto es algo que me llama mucho la atención, que nos narra Javier Picasa. En ese tiempo había una múltiple líneas teológicas y de pensamientos, pero esto no era problema para que la iglesia conviviera. No había una iglesia dominante, tampoco había una forma de imposición de una sobre otra. Y nosotros como cristianos en épocas contemporáneas no podemos convivir con otro cristiano que no piense igual que nosotros. Están los testigos, están los mormones, están los adventistas, que son considerados sectas cristianas, pero que al final de cuentas predican el evangelio de Jesús. Tenemos las diferentes denominaciones religiosas cristianas, presbiterianas, tenemos el cristianismo evangélico, el cristianismo pentecostal, tenemos los bautistas, calvinistas, luteranos, etcétera. Y a veces no podemos convivir entre nosotros mismos. Y en esa época había diferentes líneas de interpretaciones. Sin embargo, no había una imposición sobre otra, dice, sino de comunión de comunidades, de manera que la misma fe se expresa a modo de comunión creyente en Cristo, en una línea que desembocará en la confesión trinitaria, conforme a la cual la experiencia de Cristo Dios se entiende y se despliega en forma de comunicación, no de imposición de unos sobre otros. Y esto me llama mucho la atención, cómo se fue desarrollando la historia del cristianismo, que no parte en un solo pensamiento, había diferentes interpretaciones de lo que puede ser la historia de Jesús.
las líneas de pensamientos teológicas. Algunos eran más literales, otros eran más alegóricos, más intimistas. Algunos le daban más importancia a la jerarquía, otros más a lo que es la línea carismática. Algunos profesaban cierta literatura cristiana, el Evangelio de Tomás, que posteriormente fue considerado apócrifo. Sin embargo, en ese tiempo convivía esta multiculturalidad de pensamientos cristianos sin ninguna imposición teológica, lo que posteriormente en el año 325, probablemente en el surgimiento de esa gran iglesia, ya es cuando empieza a surgir una imposición de ideas y creencias, dogmas, doctrinas establecidas en esos concilios de la iglesia dominante del catolicismo romano apostólico. Entonces, esta literatura quería compartirlos con ustedes. Me gustó realmente demasiado el tema. En muchas ocasiones hablamos, sin embargo, por desconocimiento o a veces por no indagar, no leer, argumentamos de que ya había un cristianismo como tal, sino como hemos visto en el libro del curso de teología patrística, historia y doctrina de los padres de la iglesia. El primer tema que toca este libro es acerca de las diferentes líneas de pensamientos, teología y literatura que surge ya en el año 100 después de Cristo. Y nos replantea cómo podemos entender el cristianismo primitivo, no como un solo organismo como tal, sino como diferentes organismos, diferentes líneas de pensamientos que posteriormente unifican o unificaron lo que es la gran iglesia dominante, la iglesia católica romana y apostólica. A veces me he encontrado grupos por ahí que dice regresando a las sendas del cristianismo antiguo, del cristianismo primitivo. Y yo a veces me pregunto, ¿pero de qué línea de pensamiento del cristianismo antiguo? Porque habían diferentes ramas del cristianismo, no existía un solo pensamiento del cristianismo. Y entonces aquí podemos observar esto lo que nos narra Javier Picasa en su libro, el curso de teología patrística de Editorial CRIE, que esta noche acabamos de hablar. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo Javier Picasa interpreta el capítulo 2 de Hechos, que algunas denominaciones evangélicas han interpretado ese pasaje como algo histórico, como el relato donde hablan en lenguas, Ada Basaya, Laya, no sé por qué siempre termina en Laya. Entonces vemos cómo explica Javier Picasa este texto de forma histórico-crítico, reconstruye y hace un análisis crítico, literario, desmitoliza lo que es el texto y nos narra de que aún en el libro de Hechos nos habla de las diferentes comunidades cristianas que ya en el año 100 después de Cristo, que en ese texto no estaba hablando del año 34 como lo menciona, sino que ya está escribiendo en otra época y nos narra lo que probablemente sea el mapa de las iglesias cristianas que en ese tiempo estaban dominando o empezaban a surgir. Y posteriormente ya hay diferentes trayectorias teológicas que llegan a convivir en una sola iglesia sin pretensiones dominantes y que en muchas ocasiones en la actualidad es algo que la verdad es algo difícil a veces de hablar, como
entre las diferentes denominaciones hay un conflicto personal, un conflicto teológico, y no hay esa convivencia, que porque si es carismático, o porque es calvinista, o porque es luterano, o porque es presbiteriano, porque sea mormón o porque sea testigo, no puede haber esa comunión y esa conversación acerca de las diferentes perspectivas teológicas y doctrinales que tiene cada una de estas denominaciones y en algunas ocasiones sectas del cristianismo. Y al final de cuentas están enseñando acerca de la historia de Jesús de una forma o de otra forma. Como dijera Pablo, sea por bien o sea por mal, se está predicando el Evangelio. Entonces nos vemos en otra ocasión. Me parece que he tenido problemas para conectarme, no he estado conectándome en vivo. El próximo tema que ya quería leer de este mismo libro y vamos a consultar otra literatura. Vamos a hablar acerca de las diferentes o los diferentes libros apócrifos. ¿Qué es un libro apócrifo del Nuevo Testamento? Que es muy diferente la historia de los apócrifos del Antiguo Testamento que los apócrifos del Nuevo Testamento. Vamos a estar hablando acerca de cómo esta literatura fue excluida del canon del Nuevo Testamento y que hemos tratado mal o hemos visto mal este tipo de literatura, argumentando que esta literatura es del diablo. Hemos vuelto al diablo un gran literario, escritor de estos libros, pero que realmente son literaturas de tradiciones cristianas, que en ese momento había una diversificación de pensamientos y de teologías, y estas comunidades y estas líneas de pensamientos teológicas también crearon literatura. No crean de que solamente el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, eran las únicas que circulaban en épocas en el año 100 después de Cristo. Habían múltiples literaturas. Hay algunas que no entraron al canon del Nuevo Testamento, pero que eran considerados en el siglo, aún en el siglo 3, siglo 4, eran considerados parte de escritura sagrada. El pastor Hermas y lo que es la carta de Bernabé se encuentra en el Códice Vaticano y en el Códice Sinaítico, que contienen todos los otros libros que entraron del Nuevo Testamento, pero por ciertas características no entraron estas cartas que se consideran como documentos de los padres apostólicos. Sin embargo, en ese tiempo se consideraban sagradas. Entonces hay una múltiple literatura apócrifa que no entró al canon del Nuevo Testamento, pero que nos narran la tradición y nos narran la forma de interpretar de esas comunidades, que al final de cuentas eran comunidades cristianas con diferentes líneas de pensamientos, pero que también tenían una manera de interpretar lo que es la historia del Jesús de la historia. Entonces, ese tema lo vamos a tocar en otra ocasión, lo vamos a subir. Quiero hablar acerca de los apócrifos del Nuevo Testamento. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Dejen sus preguntas abajo en sus comentarios acerca de este tema, acerca del cristianismo antiguo. Y vuelvo a citar a N.T. Wright. Dice en su libro El Nuevo Testamento y el pueblo de Dios, es más difícil reconstruir la historia de la iglesia cristiana que la historia del Jesús histórico. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.